Hola niños, ahora les voy a mostrar que hice mi tarea de la página 106, 107 y 108 del texto de historia sobre las ciudades griegas y romanas. Era mucha tarea. Nos decían, ¿cómo eran las ciudades griegas? Las ciudades de la antigua Grecia eran llamadas polis. Cada polis era independiente. Es decir, contaba con un gobierno y leyes propias. Sin embargo, tenían características similares. Sus calles eran estrechas y oscuras. El alcantarillado no existía y el agua escaseaba. Las principales polis fueron Atenas y Esparta. Acá tenemos una imagen de cómo eran las polis. Luego teníamos que escribir en nuestro cuaderno las siguientes estructuras. El ágora. Este era un mercado permanente en el centro de la ciudad. Desde el amanecer, los campesinos, hortelanos y pescadores traían liebres, frutas y pescados para vender. Además, era el lugar de reunión, diálogo y discusión de los problemas de las polis. Era un mercado. El teatro era un espacio semicircular ubicado al aire libre, en el que se representaban obras en honor a Dionisio, el dios del vino, además de temas relacionados con la política y la mitología, entre otros. Acá está el teatro. Cabía muchas personas. Y finalmente teníamos la Acrópolis, que era el lugar más alto de la ciudad. En ella se encontraban los templos en honor a los dioses. Además, era una fortaleza, por lo que tenía edificios donde se guardaban las armas de la ciudad. Si pueden observar, acá tenemos la Acrópolis. ¿Se fijan? En la página 108 nos contaban un poquito sobre los romanos. ¿Cómo eran las ciudades romanas? La principal ciudad de los romanos fue Roma, ubicada en la península itálica. Roma fue el modelo que se utilizó para construir otras ciudades y urbes, en general, que solían crecer en forma desordenada, adaptándose al medio que las rodeaba. Las ciudades eran el centro de la vida pública, económica, cultural y política. En ellas se elaboraban e intercambiaban productos, se tomaban las decisiones políticas y se realizaban los espectáculos en teatros, anfiteatros y circos. Era muy grande y muy organizada también. Teníamos algunas estructuras básicas. Por ejemplo, las termas. Este era un lugar en el que los romanos tomaban baños y además hacían gimnasia. Si pueden observar, tenemos la simbología para que nosotros pudiésemos ubicar dónde estaban las termas. Las termas eran el número 1, acá. Acá se encontraban las termas de los romanos. El Coliseo o anfiteatro era un espacio en que se realizaban luchas de gladiadores en Roma. Además, se recreaban batallas navales. Este Coliseo que está acá. ¿Saben ustedes que el día de hoy este Coliseo aún se encuentra en pie? Claro, ya está un poco destruido por el tiempo y muchos años que han pasado, pero aún se puede ir. Espero que algún día lo puedan visitar. El acueducto era una construcción para llevar agua a la ciudad. Acá. El agua provenía desde los alrededores de la ciudad y la llevaban para acá. El circo. En ellos se realizaban carreras de carros que podían ser tiradas por caballos o por personas. Qué interesante hubiese sido haber visto esas carreras. El foro era el centro de la ciudad y estaba rodeado por locales comerciales y edificios públicos. Acá se encuentra el foro. El templo era un espacio dedicado a los dioses que protegían la ciudad. Acá. El teatro era el lugar en que se representaban las obras de teatro. Miren, también tenía forma de semicírculo, igual que el teatro de los griegos.
Y finalmente teníamos la muralla. Las murallas servían para proteger la ciudad. Acá, miren, si se fijan, toda la ciudad estaba resguardada por muros para que nadie los pudiese atacar o se encontraran preparados en caso de ataque. Espero que les haya gustado cómo eran las ciudades de los romanos y los griegos. Un abrazo.